Llevó a su amante embarazada a la cena familiar, convencido de que tenía la situación bajo control. Pero no sabía que su esposa se había preparado para ese momento durante años. Y los documentos que sacó lo cambiaron todo. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Durante años, Claire Hartman había sido el tipo de mujer que todos creían conocer y que, en realidad, nadie veía de verdad. Su sonrisa era serena, medida, siempre en el punto exacto entre la cortesía y la distancia. Sus gestos nunca eran bruscos. Su voz jamás se elevaba por encima del murmullo adecuado para una sala llena de personas influyentes. Para el mundo exterior, Claire era la esposa ideal de un hombre poderoso, el complemento elegante de Gavin Hartman, el rostro público de una de las corporaciones más influyentes del país. Nadie sospechaba que aquella perfección no era una cualidad pasiva, sino una disciplina construida durante años, una forma de supervivencia y, sobre todo, una preparación silenciosa. Claire recordaba cada detalle porque había aprendido que los detalles sostienen los sistemas. Sabía quién bebía vino blanco y quién prefería tinto, quién no soportaba hablar de política y quién se ofendía si no se le preguntaba por su último proyecto. Sabía qué ejecutivos se odiaban cordialmente y cuáles fingían alianzas que se romperían al menor descuido. También sabía qué temas jamás debían mencionarse en una mesa como aquella, y en qué momento exacto una conversación debía cambiar de rumbo antes de volverse peligrosa. Todo eso lo hacía sin esfuerzo aparente, como si fuera natural, como si hubiese nacido para ocupar ese lugar. Pero la verdad era otra. Claire no había sido un adorno, había sido una garantía. Mientras Gavin construía la imagen de un líder indiscutible, ella había aprendido a observar sin ser observada. Había escuchado reuniones, leído documentos, memorizado estructuras legales, comprendido dinámicas de poder que otros daban por sentadas. Nunca levantó la voz para reclamar un espacio, porque entendió muy pronto que el verdadero control no se ejerce desde el ruido, sino desde la previsión. A lo largo de los años, había aceptado el papel que le asignaron, no porque fuera débil, sino porque sabía esperar. Y aquella noche, aunque nadie lo sabía todavía, era el resultado de esa espera. La torre Hartman Crest se alzaba sobre la ciudad como un símbolo de dominio. Cristal y acero reflejaban el sol del atardecer, proyectando una imagen de modernidad y solidez que resumía perfectamente la narrativa de la familia Hartman. En los pisos superiores, lejos del bullicio de la calle, se encontraban los salones privados donde se celebraban los eventos más importantes de la familia y del consejo directivo. El llamado cena familiar anual no era una simple reunión doméstica. Era un acto cuidadosamente diseñado, un espectáculo donde se reafirmaban jerarquías, se mostraba unidad y se tranquilizaba a inversores, socios y aliados políticos. Aquella noche, la sala Summit Room estaba preparada con una precisión casi quirúrgica. Las mesas brillaban bajo una iluminación calculada para suavizar los rostros y resaltar los gestos. El ambiente era elegante, pero no ostentoso, exclusivo, pero sin excesos evidentes. Entre los invitados se encontraban funcionarios, directores financieros, abogados corporativos, socios estratégicos y figuras que no aparecían en los medios, pero que tenían el poder de cambiar el destino de mercados enteros con una sola llamada. Todos ellos sabían que no estaban allí por la comida, sino por lo que representaba sentarse a esa mesa. Claire se movía entre ellos con la naturalidad de quien conoce cada rincón del terreno que pisa. Ajustaba discretamente la colocación de una silla, intercambiaba una frase amable, hacía una señal casi imperceptible al personal para corregir la temperatura o acelerar el servicio. El equipo la seguía sin cuestionar nada. Para ellos, Claire era la organizadora impecable que cuidaba cada detalle por su marido. Ninguno se detenía a pensar que, en realidad, ella estaba dirigiendo la escena como una directora invisible, asegurándose de que todo funcionara exactamente como debía. Sus hijos, Nora e Ethan, ya no eran niños, pero en aquel entorno seguían siendo parte del decorado estratégico de la familia. Nora, con su presencia luminosa y su sonrisa segura, había heredado el carisma de su padre, aunque detrás de sus ojos brillaba la misma capacidad de observación
que caracterizaba a su madre. Ethan, más reservado, analizaba cada gesto con atención silenciosa, consciente de que en ese tipo de eventos, lo que no se decía era tan importante como lo que se proclamaba en voz alta. Ambos entendían que esas cenas no trataban de afecto, sino de control, y ambos percibían, aunque aún no lo comprendían del todo, que algo distinto flotaba en el ambiente esa noche. Entre los invitados se encontraba Marilyn Hartman, la madre de Gavin. Su sola presencia imponía respeto. Viuda del antiguo patriarca de la familia, era una mujer cuya opinión había abierto y cerrado puertas durante décadas. Muchos la temían más que al propio Gavin, porque sabían que su silencio podía ser más devastador que cualquier amenaza explícita. Marilyn observaba la sala con una expresión impenetrable, deteniéndose por un instante más largo de lo habitual en Claire. No había desprecio en su mirada, sino una atención densa, casi expectante, como si llevara años aguardando el momento en que algo inevitable por fin ocurriría. La mesa principal estaba completa, salvo por un detalle evidente. El asiento en la cabecera permanecía vacío. El lugar de Gavin Hartman. Su ausencia no sorprendía a nadie. Llegar tarde era parte de su ritual, una forma de recordarle a todos que el tiempo le pertenecía, que los demás existían a su ritmo. Algunos invitados disimulaban su incomodidad con sonrisas tensas. Otros revisaban sus relojes con resignación. Claire, en cambio, no mostró la menor señal de impaciencia. No miró hacia la puerta ni preguntó por él. Con un gesto tranquilo indicó que se sirvieran las bebidas, como si el anfitrión ya estuviera presente, como si su ausencia no alterara el orden natural de la velada. Cuando finalmente las puertas se abrieron, el murmullo de la sala se apagó de golpe. Gavin entró con la seguridad de quien sabe que todas las miradas le pertenecen. Pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer joven, elegante, con un vestido que no dejaba lugar a dudas sobre su embarazo. Su postura era firme, su expresión segura, como si hubiera ensayado ese momento una y otra vez. Se llamaba Lillian Ray, y dentro de la empresa figuraba como responsable de proyectos especiales en la región asiática. Aquella noche, sin embargo, Gavin decidió presentarla de una forma muy distinta. Con una sonrisa calculada, anunció que Lillian era la madre de su futuro hijo, su heredero. Sus palabras cayeron sobre la mesa como un golpe seco. No había rastro de disculpa ni de vacilación. Era una declaración, casi una transacción pública. Gavin esperaba una reacción inmediata, una escena, lágrimas, reproches. Esperaba que Claire se quebrara frente a todos, que se convirtiera en un problema emocional fácil de apartar en nombre de la estabilidad y los negocios. Estaba convencido de que aquel gesto sellaría su dominio definitivo. Pero Claire se levantó despacio, sin prisa. Su rostro no mostró sorpresa ni dolor. Caminó hacia Lillian con la misma elegancia que había mantenido durante toda la noche y la saludó con cortesía. Luego le ofreció un asiento a su lado, uno de los lugares más visibles y respetados de la mesa. El gesto fue tan inesperado que descolocó a todos. No había humillación en él, sino una afirmación silenciosa de autoridad. Era Claire quien decidía quién tenía derecho a sentarse allí. Por primera vez en mucho tiempo, Gavin sintió una incomodidad que no supo disimular del todo. Algo no había salido como lo había planeado. El ambiente se volvió denso, cargado de una tensión que nadie se atrevía a nombrar. Los platos comenzaron a servirse, las conversaciones retomaron un tono aparentemente normal, pero bajo la superficie todos sabían que la velada había cruzado un punto sin retorno. Claire, serena y atenta, seguía guiando la noche con la misma precisión de siempre. Y mientras lo hacía, una certeza empezaba a tomar forma en el aire. Aquella no era una esposa derrotada. Era una mujer que había esperado el momento exacto para que todo empezara a cambiar. El primer plato fue servido en medio de un silencio cuidadosamente disfrazado. Las conversaciones retomaron un tono bajo, educado, casi mecánico, como si todos los presentes hubieran acordado de forma tácita fingir que nada extraordinario acababa de ocurrir. Sin embargo, la tensión era palpable. Se deslizaba entre los cubiertos, se escondía en las pausas demasiado largas, en las miradas que evitaban cruzarse. Claire lo percibía todo con claridad. Estaba acostumbrada a leer esas atmósferas,
a sentir cuando una sala estaba a punto de estallar y cuando aún podía ser contenida. Y esa noche decidió contenerla. No por misericordia, sino por cálculo. Se sentó con la espalda recta, los movimientos precisos, y comenzó a dirigir la conversación con la misma naturalidad con la que había organizado cada detalle del evento. Cambiaba de tema con una pregunta aparentemente inocente. Desviaba la atención con una anécdota breve. Daba la palabra a la persona adecuada en el momento exacto. Cada gesto suyo tenía un propósito: evitar que la tensión se resolviera demasiado pronto. Claire no quería un estallido emocional. Necesitaba que todo permaneciera bajo una capa de civilidad, porque sabía que cuanto más refinado fuera el entorno, más devastador sería lo que estaba por venir. Fue entonces cuando decidió dirigir la atención hacia Lillian. No lo hizo de forma agresiva ni con ironía. Al contrario, su tono fue cordial, incluso interesado. Le preguntó por su formación, por su experiencia en el mercado asiático, por los desafíos culturales que había enfrentado en sus proyectos. Lillian respondió con seguridad. Habló de estrategias, de adaptación regional, de la importancia de entender al cliente más allá de los números. Sus palabras demostraban que no era una figura decorativa, sino una profesional preparada, alguien que había trabajado duro para llegar hasta allí. Los invitados comenzaron a escucharla con atención genuina. Poco a poco, la imagen de la amante embarazada se fue diluyendo, sustituida por la de una ejecutiva competente. Y ese cambio no se produjo por iniciativa de Gavin, sino gracias a las preguntas de Claire. Era ella quien estaba legitimando a Lillian ante el consejo y los socios, y ese detalle no pasó desapercibido. Gavin lo observaba en silencio, con una creciente sensación de inquietud. Había querido convertir a Lillian en un símbolo de su poder, pero ahora la veía integrarse en la dinámica de la mesa de una manera que escapaba a su control. La atmósfera se transformó de forma sutil. El escándalo esperado no llegó. En su lugar, la cena se convirtió en una discusión elegante sobre negocios, mercados y futuro. Para muchos de los presentes, aquello resultaba desconcertante. Para otros, revelador. Empezaban a comprender que Claire no estaba improvisando, que cada una de sus palabras y silencios obedecía a una estrategia más amplia. Gavin, por su parte, sentía cómo la situación comenzaba a deslizarse fuera de sus manos. La seguridad con la que había entrado en la sala se resquebrajaba lentamente. Decidido a recuperar el control, Gavin tomó la palabra. Habló del futuro de la compañía con la autoridad que lo había caracterizado durante años. Describió una nueva estructura internacional, la creación de un gran centro operativo en la región del Pacífico, alianzas estratégicas con bancos y socios locales. Utilizaba el lenguaje de las grandes decisiones, ese que imponía respeto y silenciaba dudas. Mientras hablaba, miraba a los invitados como si quisiera recordarles que él seguía siendo el arquitecto de todo aquello, el hombre que movía los hilos. Claire escuchó sin interrumpirlo. Dejó que desarrollara su discurso, que desplegara su visión como si la mesa fuera una sala de juntas. Cuando terminó, ella alzó la mirada con serenidad y formuló una pregunta simple, directa, imposible de esquivar. Preguntó qué lugar ocuparían sus hijos dentro de ese futuro que él describía. ¿Cuál sería su papel en una estructura donde ya había proclamado públicamente a un nuevo heredero? No elevó la voz ni mostró reproche. Precisamente por eso, la pregunta cayó con una fuerza inesperada. El murmullo se apagó de nuevo. Aquella ya no era una cuestión personal. Era una pregunta sobre el sistema de poder y sucesión de la empresa. Gavin respondió sin rodeos. Dijo que el divorcio estaba preparado, que todo se haría de manera ordenada, que Claire sería compensada generosamente. Habló de propiedades, de acuerdos económicos, de una vida cómoda lejos de los focos. Su tono era condescendiente, casi paternal. Estaba convencido de que podía comprar el silencio y la dignidad de su esposa como había comprado tantas otras cosas a lo largo de su carrera. Claire no discutió. No negó ni afirmó nada. Simplemente asintió con calma y dio una señal para que se sirviera el postre. Ese gesto, aparentemente trivial, desconcertó aún más a los presentes. No hubo lágrimas ni gritos. No hubo acusaciones. Solo una continuidad impecable del protocolo. Pero en esa calma había algo profundamente inquietante.
Algunos invitados comenzaron a darse cuenta de que aquella serenidad no era resignación, sino preparación. Mientras se servía el postre, Claire habló del pasado de la familia Hartman. Mencionó al antiguo patriarca, Walter Hartman, y la manera en que había construido la empresa con una obsesión casi obsesiva por la estabilidad y la prevención de conflictos internos. Habló de sistemas creados para proteger la corporación de las debilidades humanas, de estructuras pensadas para sobrevivir incluso a los errores de sus propios líderes. Gavin intentó interrumpirla, molesto, pero antes de que pudiera hacerlo, Marilyn intervino por primera vez de forma clara. La voz de Marilyn, firme y fría, otorgó un peso definitivo a las palabras de Claire. Su intervención dejó claro que aquel tema no era una divagación nostálgica, sino una introducción cuidadosamente calculada. El ambiente cambió de nuevo. Ahora no se trataba solo de una traición matrimonial ni de una humillación pública. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que afectaba al corazón mismo de la empresa y de la familia. Claire percibió el cambio con absoluta precisión. Sabía que había llegado al punto exacto donde la cortesía ya no era un escudo, sino una antesala. Había permitido que todos se acomodaran en una falsa sensación de normalidad para que cuando la verdad saliera a la luz, no hubiera escapatoria posible. Mientras los platos eran retirados y las conversaciones se apagaban una vez más, una certeza se instaló en la mesa. La cena no había terminado realmente. Lo que estaba a punto de comenzar no era un conflicto doméstico, sino una redistribución del poder. Y Claire estaba lista para dar el siguiente paso. El silencio que siguió a la intervención de Marilyn no fue incómodo, sino denso. Era un silencio que obligaba a escuchar incluso a quienes preferían no hacerlo. Claire sintió cómo la sala, hasta entonces sostenida por la cortesía, se tensaba como una cuerda a punto de romperse. No se apresuró. Había aprendido que la prisa es una forma de inseguridad, y aquella noche no estaba dispuesta a regalarle a nadie la ilusión de que dudaba. Tomó una carpeta de piel que había permanecido a su lado desde el inicio de la cena y la colocó sobre la mesa con un movimiento sereno. El sonido seco del cuero al tocar la superficie pulida fue suficiente para atraer todas las miradas. Abrió la carpeta y extrajo el primer documento con la misma calma con la que había dirigido la velada desde el principio. No levantó la voz ni adoptó un tono solemne. Simplemente comenzó a hablar, como quien explica un procedimiento conocido. Explicó que, durante la gran reestructuración de la empresa realizada años atrás, se había creado un fideicomiso familiar con un objetivo claro: proteger el control de la compañía de decisiones impulsivas, de guerras internas y de ambiciones personales que pudieran poner en riesgo décadas de trabajo. Señaló las cláusulas con precisión, leyendo solo lo imprescindible, dejando que el peso del contenido se asentara por sí solo. El documento establecía que el paquete de acciones con derecho a voto no pertenecía directamente al director ejecutivo, sino al fideicomiso, y que la figura designada para administrar ese fideicomiso era el cónyuge del CEO en funciones. Durante años, Gavin había ejercido el poder convencido de que era suyo por derecho natural. Había votado, decidido y firmado como si fuera el dueño absoluto. Pero en realidad, cada uno de esos actos había sido posible gracias a autorizaciones periódicas, a firmas proxy que Claire había otorgado de manera regular, casi invisible, como parte de una rutina administrativa que nadie se había molestado en cuestionar. Las reacciones no tardaron en manifestarse. Algunos miembros del consejo se inclinaron hacia adelante, intentando asimilar lo que acababan de escuchar. Otros revisaron mentalmente reuniones pasadas, decisiones tomadas, votaciones que ahora adquirían un significado distinto. Gavin soltó una risa breve, forzada, intentando restarle importancia. Dijo que aquello no era más que una formalidad legal, un detalle técnico sin relevancia real. Su voz, sin embargo, ya no tenía la firmeza habitual. Había una grieta en su seguridad, una fisura que empezaba a hacerse visible. Fue entonces cuando Marilyn habló de nuevo. No alzó la voz ni buscó protagonismo. Simplemente confirmó que conocía perfectamente la existencia del fideicomiso y su estructura. Explicó que había sido una decisión de Walter, su difunto esposo, quien había comprendido antes que nadie la necesidad de establecer límites, incluso para su propio hijo.
Walter había visto cómo Gavin trataba a las personas, cómo confundía lealtad con obediencia y compromiso con conveniencia. Por eso había dejado una salvaguarda, no por desconfianza, sino por responsabilidad. Las palabras de Marilyn cayeron con un peso imposible de ignorar. Gavin se quedó en silencio, incapaz de rebatirlas sin exponerse aún más. Claire aprovechó ese momento para avanzar. Cerró la primera carpeta y asintió a su asistente, que apareció casi de inmediato con varias más. Las colocó sobre la mesa una tras otra, formando una línea que atravesaba el centro como una frontera tangible. Aquello ya no era una conversación, era un proceso. Claire explicó que, durante los últimos meses, había autorizado una revisión exhaustiva de ciertas operaciones financieras. No había actuado por impulso ni por celos, sino por coherencia. Algo no encajaba en la aceleración de ciertos movimientos, en la urgencia repentina por reestructurar activos y crear nuevas entidades. Los documentos contenían informes, extractos bancarios, cadenas de transferencias que pasaban por sociedades pantalla y jurisdicciones opacas. Todo estaba trazado con precisión, respaldado por auditorías independientes. La conclusión era clara. Bajo la apariencia de una optimización corporativa, Gavin había estado desviando activos de Hartman Group hacia estructuras en las que él figuraba como único beneficiario. No era una estrategia para fortalecer la empresa, sino un plan para construir una fortaleza personal al margen de ella. Cada transacción, cada firma, cada justificación encajaba en una cronología que revelaba una intención inequívoca. La rapidez con la que se habían ejecutado esas operaciones no dejaba lugar a dudas. Gavin se estaba preparando para desaparecer en cuanto la situación dejara de serle favorable. Lillian, que había escuchado en silencio hasta ese momento, sintió cómo el suelo se movía bajo sus pies. Reconoció fechas, reuniones, decisiones que ella había interpretado como parte de un proyecto común. De pronto, todo adquiría un sentido distinto. La intensificación de los movimientos coincidía exactamente con el momento en que había informado a Gavin de su embarazo. La supuesta promesa de un futuro compartido se revelaba ahora como una coartada conveniente. Ella no había sido el centro de un plan, sino un elemento útil dentro de él. La puerta de la sala se abrió de nuevo, esta vez sin dramatismo. Nathan Brooks, el principal asesor legal de la corporación, entró con paso firme. Saludó con un gesto breve y se situó junto a Claire. Confirmó que la investigación había durado semanas, que los documentos habían sido verificados por auditores externos y que los originales se encontraban bajo custodia del departamento legal. Informó además de que varias cuentas ya habían sido congeladas por iniciativa del fideicomiso, siguiendo los protocolos establecidos para situaciones de riesgo. Nathan extrajo un sobre y lo colocó frente a Gavin. Era la notificación oficial de su suspensión inmediata como director ejecutivo, efectiva hasta la celebración de una reunión extraordinaria del Consejo. No había margen para interpretaciones. No se trataba de una acusación emocional ni de una venganza personal. Era una medida de contención diseñada para proteger a la empresa. Gavin miró el documento sin tocarlo, como si no terminara de aceptar que aquello estaba ocurriendo de verdad. El gesto final no vino de Claire, sino de Marilyn. Con un movimiento lento, casi ceremonioso, se quitó el anillo que durante generaciones había simbolizado la autoridad de la familia Hartman. Lo sostuvo unos segundos entre los dedos, como si pesara más que nunca, y luego lo dejó en la mano de Claire. No fue un acto de desafío, sino de reconocimiento, un traspaso silencioso de legitimidad. Nadie dijo nada, no hacía falta. Los guardias de seguridad se acercaron a Gavin con discreción, siguiendo un protocolo que él mismo había aprobado en el pasado para situaciones de crisis. Le indicaron que debía abandonar la sala. Gavin se levantó despacio, intentando conservar una dignidad que ya no le pertenecía. Su rostro estaba tenso, sus ojos reflejaban un miedo que jamás había mostrado en público. Al cruzar la puerta, comprendió algo que nunca había considerado posible. No lo estaban castigando, lo estaban deteniendo. Cuando la puerta se cerró tras él, la sala quedó sumida en un silencio distinto, casi reverente. Claire permaneció de pie unos segundos más, asegurándose de que todos comprendieran la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Luego se sentó,
cerró las carpetas y con un gesto mínimo, dio por concluida la velada. Nadie se levantó de inmediato. Todos necesitaban tiempo para asimilar que, en una sola noche, el centro de poder había cambiado de manos y que la mujer a la que durante años habían considerado un complemento había demostrado ser el eje que sostenía todo. La mañana siguiente amaneció gris sobre la ciudad, como si el cielo mismo necesitara tiempo para acomodarse a la nueva realidad. Claire llegó a la torre Hartman Crest antes de que comenzara el flujo habitual de ejecutivos y asistentes. Caminó por los pasillos con paso firme, sin escolta, sin prisa, consciente de que cada mirada que se posaba sobre ella ya no la observaba como la esposa del antiguo director, sino como la persona que había detenido una implosión silenciosa. No había euforia en su interior, ni deseo de triunfo. Sentía, en cambio, el peso exacto de la responsabilidad que había asumido. La reunión del consejo comenzó puntual. Algunos de sus miembros evitaban cruzar miradas con Claire, otros la observaban con una mezcla de sorpresa y respeto que no habían mostrado jamás. Ella tomó asiento y, sin rodeos ni discursos grandilocuentes, comenzó a exponer un plan detallado. Habló de la recuperación de activos, de la necesidad de una comunicación clara con empleados, socios y mercados, de una hoja de ruta legal que permitiera estabilizar la empresa sin sobresaltos. No apeló a emociones ni a lealtades personales. Apeló a datos, a procesos, a decisiones que podían ejecutarse de inmediato. Para muchos fue un choque. Durante años habían asumido que la estabilidad de la empresa se sostenía únicamente en la figura visible de Gavin. Ahora comprendían que el verdadero equilibrio había estado en silencio, operando en segundo plano. Claire conocía cada contrato, cada cláusula, cada debilidad potencial. Había pasado demasiado tiempo escuchando como para no saber exactamente qué decir y cuándo hacerlo. El abogado de Gavin intentó intervenir, alegando irregularidades en el procedimiento, insinuando un conflicto de intereses. Claire lo escuchó con atención y luego permitió que el equipo legal respondiera. Los estatutos, el fideicomiso y los documentos presentados la noche anterior no dejaban margen para interpretaciones creativas. Todo estaba contemplado desde hacía años. La votación fue breve. La designación de Claire como directora interina se aprobó por unanimidad, no por miedo, sino por una convicción práctica. Era la única opción viable. A Gavin se le ofreció un acuerdo, no como un favor, sino como una salida racional. Si colaboraba en la devolución de los activos desviados, firmaba los documentos necesarios y se comprometía a no realizar declaraciones públicas, la corporación no iniciaría de inmediato acciones penales. Tendría un plazo limitado para aceptar. Por primera vez en su vida adulta, Gavin no imponía condiciones. Las recibía. Aquella fue su última oportunidad de conservar algo parecido a la dignidad. Mientras tanto, Claire tomó una decisión que sorprendió incluso a quienes comenzaban a comprenderla. No buscó destruir a Lillian. La citó en privado y le habló con una franqueza serena. Le explicó que entendía perfectamente lo que había ocurrido, que sabía que ella también había sido utilizada. Le ofreció un camino profesional claro, seguro y legítimo, lejos del escándalo y de la dependencia. No lo hizo por compasión ingenua, sino por principios. Claire tenía claro que el hijo que Lillian esperaba no debía cargar con las ambiciones y los errores de su padre. Lillian aceptó. Dejó atrás el papel de secreto incómodo y pasó a formar parte de un holding internacional asociado a la empresa en Asia, con una función definida y transparente. Por primera vez desde que conoció a Gavin, se sintió libre. Cuando él intentó contactarla, prometiendo soluciones y apelando a viejas palabras, ella ya no lo vio como un salvador, sino como alguien dispuesto a sacrificar a cualquiera con tal de conservar poder. Y eso fue suficiente para cerrar definitivamente esa historia. En los meses siguientes, la transformación de Hartman Group fue visible. Se retiraron los retratos de los antiguos patriarcas de los pasillos principales y se sustituyeron por obras de artistas locales y fotografías de proyectos reales, de personas, de comunidades. El ambiente cambió. Las conversaciones dejaron de ser susurros temerosos y se volvieron discusiones abiertas sobre resultados y objetivos. La empresa empezó a funcionar como un sistema, no como una corte. Nora y Ethan dejaron de ser figuras decorativas.
Claire los involucró de manera progresiva, exigiéndoles lo mismo que a cualquier otro. Nora se integró en programas sociales y educativos vinculados a la compañía, aprendiendo a medir el impacto real de las decisiones empresariales. Ethan se volcó en proyectos de sostenibilidad y arquitectura ecológica, aportando una mirada que hasta entonces había sido ignorada. Claire no les regaló espacios, les dio oportunidades condicionadas al esfuerzo. Lillian regresó a la ciudad en una etapa avanzada de su embarazo, no como una amenaza ni como un símbolo incómodo, sino como una socia profesional. La tensión que había dominado la casa durante años se disipó, reemplazada por una calma extraña pero sólida. No había afecto forzado ni reconciliaciones artificiales, solo adultos que habían aprendido a separar la tragedia personal de la responsabilidad colectiva. Cuando el consejo se reunió de nuevo, la decisión fue clara. Claire fue confirmada como directora ejecutiva permanente. Presentó entonces una actualización del fideicomiso familiar, ya no como un mecanismo de control oculto, sino como una declaración de valores, transparencia, ética, sostenibilidad y compromiso con las comunidades donde la empresa operaba. Sus hijos tendrían derecho a participar en la gestión solo después de formarse y demostrar su capacidad. Y el hijo de Lillian también tendría esa posibilidad algún día, no por su apellido, sino por sus méritos. Gavin quedó relegado a los márgenes de la historia que él mismo había construido. Aparecía en eventos benéficos, concedía entrevistas llenas de frases vacías, hablaba de nuevas etapas y aprendizajes. Su nombre seguía en algunas fachadas, no por respeto, sino porque retirarlo era más costoso que ignorarlo. En el mundo donde se tomaban las decisiones reales, ya no existía. Una noche Claire volvió a situarse frente a los ventanales de la torre, observando la ciudad extendida a sus pies. No sentía orgullo ni revancha. Sentía el peso de saber que cada elección tendría consecuencias para miles de personas. Y sin embargo, en esa carga había alivio. El futuro de la empresa ya no dependía del capricho de un solo hombre. Dependía de un sistema, de personas y de principios. Miró a sus hijos y luego a la mujer que llevaba en su vientre, al que algún día podría ser su hermano. Comprendió entonces que la verdadera victoria no había sido arrebatarle el poder a Gavin. Había sido impedir que ese poder destruyera a quienes vendrían después. Porque lo que ella había protegido no era solo una empresa o una herencia. Era el sentido mismo de lo que significaba dejar algo digno de ser recibido. Si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Se vienen muchas más historias, poderosas y giros inesperados. No dejes de ver los siguientes y otros videos del canal. Lo más interesante apenas comienza. Comparte este video con quienes disfrutan este tipo de historias y escribe en los comentarios desde dónde nos ves.